Bien, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a empezar esta, con esta sesión en la cual estamos en otra unidad. En esta unidad vamos a hablar de las aplicaciones generales de ChatGPT. Y si ustedes ven su programa, la primera aplicación que vamos a revisar corresponde a las aplicaciones que tiene ChatGPT en la traducción. Y también les voy a hablar un poco de otras herramientas que nos podrían servir. Bueno, dentro de eso también hace algunos días impartí una charla que lastimosamente no la pude guardar, pero les voy a compartir la presentación también. Y en esa presentación hablé de otras herramientas que las voy a incluir al programa. Bien, empecemos con la traducción. La traducción es un proceso lingüístico complejo que va más allá de la simple transposición de unidades léxicas entre idiomas. Para lograr una traducción precisa y eficaz es necesario considerar múltiples factores que van a asegurar la fidelidad de los significados y la coherencia del discurso o mensaje que se quiere transmitir. Y si hablamos de cuáles son los elementos fundamentales, los podemos dividir en tres grupos: el perfil de la audiencia, el tono y registro lingüístico, el contexto general y la dimensión cultural. Empecemos con el perfil. El público objetivo, cuando estamos utilizando el chat GPT o cualquier inteligencia para hacer una traducción, deberíamos de definir el público objetivo. Eso puede variar respecto al nivel educativo, a aspectos culturales. Y pues ustedes saben que si bien nosotros hablamos español, hay diversas particularidades en solo de cambiar del país que está, cualquier país que esté a la par de nosotros. Ya hay otras formas, otras maneras de hablar que deben de considerarse en esa traducción. Y también cuando estamos haciendo una traducción cultural, que al estar considerando, por ejemplo, niveles educativos, si solo nos centramos en niveles educativos o niveles económicos, puede ser que nos hagan falta otros elementos importantes a considerar en la traducción. Entonces hay que considerar siempre el perfil de la audiencia. Se hace hay aquí está hablando de una especialización terminológica que tiene que ver muchas veces con el argot, ¿verdad? Argot, cuando estamos hablando de algo, pues definitivamente con un lenguaje más informal. Y cuando estamos hablando de, eh, pues vamos a ver, de alguna ciencia, vamos a considerar siempre esos aspectos técnicos. Luego está el tono y el registro lingüístico. La traducción debe preservar la intención comunicativa del texto original, manteniendo la coherencia con su propósito y género textual. Entonces, acá, además de estar considerando a quién va dirigida esta traducción, debemos de indicar cuál va a ser la forma en la que vamos a comunicar esas ideas. Si estamos hablando de un tono técnico, de un tono coloquial, eso es como el complemento del definir el perfil de la audiencia. Y finalmente tenemos algo que es más complejo, que sería el contexto general y la dimensión cultural. Pueden existir factores extralingüísticos que se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista: el contexto situacional, las circunstancias en las que se produce y se recibe el texto, como el entorno, el medio de comunicación, el propósito. ¿Sí? El contexto lingüístico, la relación entre las estructuras dentro del propio texto, afectando el significado de las oraciones o fragmentos. El contexto pragmático, que tiene que ver con las aplicaciones, las expectativas del receptor y también del emisor. Y finalmente una dimensión cultural,
e intertextual, que va más allá de las equivalencias de los significados. La semántica tiene que ver con los significados. Aquí lo que hacemos es incorporar referencias culturales, expresiones idiomáticas y convenciones lingüísticas propias del idioma de destino para garantizar una traducción natural y precisa. Si no tenemos cuál es la diferencia entre un perfil y un contexto, podemos solicitar al chat GPT que considere estos elementos porque ya los conoce, ya sabe qué diferencia hay en una traducción eh, entre un perfil de la audiencia y el contexto general, y que nos ayude a hacer pues una traducción que sea más acorde al propósito que estamos buscando. Y entonces vamos a ver que existen diferentes aplicaciones del chat GPT en la traducción o de cualquier inteligencia artificial. De primero vamos a pensar en la eficiencia en la traducción multilingüe. La generación de un mensaje y la traducción a diferentes idiomas de forma precisa y veloz es una de las cosas que no puede hacer digamos, si ustedes se recordarán, antes de la inteligencia artificial, los traductores, pues muchas personas decían que eran muy malos porque a veces no entendían el contexto de la traducción y por lo tanto esas palabras no estaban traducidas de acuerdo al contexto. Y por el otro lado, el estar haciendo traducciones a diferentes idiomas del mismo mensaje implicaba eh, pues a veces que se utilizaran diferentes herramientas. Y si estamos pensando que eso lo hacemos sin una herramienta informática, imagínense, una persona tal vez conoce muy bien el inglés, tal vez otro idioma lo conoce muy bien para hacer una traducción. Podría conocer un tercer idioma y a ese idioma ya no lo conoce tan bien como para hacer una traducción fidedigna. Sin embargo, estas herramientas son muy buenas para ello. Y entonces les voy a comentar acá Claude, Claude, que es de Anthropic. Es una herramienta muy buena para hacer traducciones, es muy eficiente. Entonces podemos hacer, vamos a ver algunos ejemplos de prompts, pero por el momento les hago pensar en cómo era de difícil hacer traducciones en el pasado. Y aún teniendo herramientas informáticas, esas herramientas no eran eficientes, no eran precisas. Y bueno, entonces vamos a ver qué otras aplicaciones pueden tener. La adaptación semántica y pragmática, ajustar la traducción en función del contexto, la intención del emisor y las convenciones del destinatario. Fácilmente podemos hacer una traducción, una adaptación semántica y pragmática. Y eso lo vamos a ver en uno de los ejemplos también que van a estar muy interesantes. La interpretación y reformulación de expresiones idiomáticas reconoce construcciones figuradas y adapta su equivalencia en el idioma del destino, evitando traducciones literales inadecuadas. Entonces, por un lado podemos hablar de cosas tan sencillas como que el otro día yo estaba utilizando el traductor de páginas que aparece en Google. Tenía un artículo de revista y qué sé yo, tenía algo de PubMed. Bueno, vamos a ver acá. PubMed. Algo como esto. Y cuando ya me iba al artículo, aparecía una tabla en la cual mencionaba algo de min. Y al estar hablando de min, se estaba refiriendo a la media de una variable cuantitativa. Y cuando yo utilizo este traductor, vean que aparece por acá, este es de Google Chrome, entonces me traducía como significado. Min es significado en una forma que no tiene que ver con variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, eso tiene limitantes porque no identifica de una forma eficiente cuál es el contexto de la traducción. Entonces aquí veo yo español, no encontré la palabra min, pero podría ser que eh, algunas de las palabras no hayan sido traducidas como debieron serlo. Tomando en cuenta que estamos hablando acá de un contexto puramente formal, investigativo y de ciencias de la salud.
Entonces voy a ver si hay algo aquí que no me gustó. Pues no lo sé a simple vista. No veo esto. El valor medio, sí, sí. Ok, por el momento no tengo ninguna observación. Pero hay momentos en que esto no es eficiente porque no identifica el contexto. Por ejemplo, si voy a hacer una traducción de un texto literario, el estar utilizando este traductor Google Translate no es algo tan eficiente. Y bueno, luego nos vamos a la optimización de estilo y coherencia textual. Ah, sí, perdón. En lo que les hablaba anteriormente, en la interpretación y reformulación de expresiones idiomáticas, pues existen en cada idioma ciertas combinaciones de palabras que tienen un significado muy particular, que si nosotros hacemos una traducción literal de cada uno de los elementos y los sumamos, pues no le encontramos ningún sentido a esa expresión. Cuando al final nos las explican, pues o sea, nos preguntamos de dónde sale que esto significa tal y tal cosa. Bueno, entonces, optimización de estilo y coherencia textual. Mejorar traducciones existentes para garantizar cohesión gramatical, lexicalización adecuada y fluidez discursiva. Entonces es lo mismo, estamos hablando del léxico, por ejemplo, del idioma de cada una, perdón, de cada una de las palabras que se están utilizando y los diferentes significados que pueden tener en diferentes contextos, en diferentes idiomas. Por ejemplo, si piensan en algo, no sé, de la vida cotidiana, ustedes se recordarán esas traducciones que hacían de los nombres de las películas. Posiblemente si le pedimos de todas esas películas de los 80s, de los 90s, de los años 2000, que nos haga una traducción al español conservando la idea que tenía tal vez el director de su película o el productor de su película, nos haga una traducción equivalente, que pues sea una verdadera traducción. Bien, luego tenemos el soporte en la traducción especializada y eh, pues aquí podemos procesar terminología técnica para documentos científicos, jurídicos, médicos. Como conoce todas estas áreas, entonces es lo mismo. Nos preguntamos, ¿y si estamos trabajando con un traductor jurado, por ejemplo? Es que esa persona, o sea, si tiene el dominio de un idioma, debería de tener en ciertos casos, por ejemplo, en documentos jurídicos, también una especialización o subespecialización en traducción, por ejemplo, al inglés o al francés, a cualquier idioma, en esa área. ¿Ya? Entonces estamos pidiendo mucho y es lo que se necesita. Pero acá esto lo podemos hacer muy bien. Y finalmente el asesoramiento lingüístico en tiempo real. Responde consultas sobre gramática, sintaxis o semántica. Entonces en algún momento estamos haciendo ya sea una conversación informal o estamos escribiendo un documento y que tenemos dudas de cómo deberíamos utilizar el lenguaje eh, o una expresión en otro idioma y lo vamos a hacer en tiempo real. De hecho, con la función que yo les comentaba vamos a ver, en esa función que yo les comentaba que tiene la versión pagada en la cual puedo hablar, ¿verdad? Con la IA, puedo practicar varias cosas. Podría ser eh, la sintaxis, o sea, cómo se forman las expresiones, las oraciones. Podría preguntarle aspectos lexicológicos, o sea, la traducción de una palabra, qué otras palabras puedo utilizar, todo eso, léxico. Puedo hacerle preguntas de si quiero decirle esto a tal persona con tal tono, por ejemplo, algo, le estamos hablando de cuál es la forma en la que queremos decir las cosas. O sea, decirle, por ejemplo, que haga tal y tal cosa, pero que no suene grosero, traducirlo al inglés o a cualquier otro idioma, lo podemos hacer en tiempo real. Bien, entonces van a ver de que lo que les he comentado por acá aparece acá en esta infografía. Y para que no se aburran de
de pues, todo esto que es teórico, les voy a enseñar una herramienta. Esa la vamos a ver con más detalle después. Pero esta se llama Napkin. ¿Sí? Napkin AI. Y esta nos permite hacer rápidamente infografías. Entonces aquí tengo mi infografía. Bueno, ahí se está cargando. Estas infografías que están acá, yo las hice en esta herramienta. Entonces, ¿cómo las hice? Por ejemplo, copié este texto a un lienzo que tiene la herramienta Napkin. Y ustedes van a ver acá. Entonces está cargando. Va a tener un lienzo. Y la herramienta, yo le pego esto. Y después hay simplemente un botón en el cual yo voy a solicitar que se haga una infografía. Me va a dar diversas opciones. Les enseñaré las que están hechas ya por ahí, pero mientras se cargan vamos a continuar con esto. ¿Okay? Entonces también podemos ver las cosas de esta forma y estas infografías son fáciles de hacer. Empecemos con los ejemplos de prompts. Traduce el siguiente texto del español al francés, alemán y japonés manteniendo la coherencia y precisión semántica. La inteligencia artificial está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y el conocimiento. Entonces aquí está el mensaje. Le estamos indicando a qué idiomas lo va a traducir de forma simultánea y debe mantener la coherencia y la precisión semántica. Bueno, tomamos aquí el prompt. Estos son ejemplos de prompts. Y lo voy a hacer por acá en Cloud. Bueno, ahí lo está haciendo. Bueno, aquí están, vean. Este es el napkin. Si se dan cuenta, yo pegué aquí este texto. Aquí en New Napkin puedo abrir un nuevo texto. Entonces voy a hacer un borrador y aquí voy a presentar, no sé, cualquier idea, puede ser un texto, qué sé yo. Vamos a hablar acá de, bueno, vamos a hacer un napkin con esto, con uno de los conceptos que están por acá. Ah, ya sé cuál. Pues más adelante van a encontrar en este mismo documento eficiencia de la inteligencia artificial en la traducción. Solo ese tema, este pequeño texto, lo vamos a agregar acá a Napkin. Y en principio yo pude haber indicado los subtemas, pero si no indico los subtemas va a generar unos 4 o 5 subtemas de forma automática. Entonces vean, aquí está. Si se dan cuenta, el prompt era bastante sencillo, yo solo le hablé del tema. Pero si quiero ser más específico y ya tengo planeados los subtemas, pues también puedo agregar mis subtemas y aquí están. Ahora veamos acá, ventajas de la inteligencia en la traducción. Simplemente con posicionar pues posicionarnos por acá, van a aparecer estos iconos. Y aquí, al presionarlo, va a generar un napkin, es decir, una infografía. Y esa infografía puede tener diferentes tipos de artes. Entonces esta, por ejemplo, se utiliza bastante, en la cual está comparando pros y contras y qué sé yo. Pero la pueden seguir explorando. Entonces vean, en cualquier parte de este texto yo puedo seleccionar acá y quiero que aparezcan estos 4 contenidos en una infografía. Lo seleccioné y aquí va a generar la infografía. Mientras continúa generando la infografía, yo voy a regresar acá a seguir probando los prompts. Bueno, entonces, ¿qué hice de primero? Aquí agregué este prompt sencillo, este ejemplo, que es traducir este texto a diferentes idiomas manteniendo
una coherencia. Utilicé Cloud y aquí están las traducciones. Bueno, ahora veamos que nos dio Napkin. Aquí están algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos ir cambiando las infografías y más adelante ya les voy a hablar con más detalle de esto, pero les dejo aquí la inquietud para que trabajen con Napkin. Bueno, luego tenemos un ejemplo de adaptación semántica y pragmática. Vean, traduce la siguiente oración del inglés al español adaptando el tono al lenguaje formal. Este prompt lo voy a hacer de dos formas. ¿Sí? Entonces aquí voy a utilizar ChatGPT. Traduce la siguiente oración del inglés al español adaptando al lenguaje formal. ¿Ok? La empresa está enfrentando desafíos, pero somos optimistas respecto al futuro. Bueno, ahora voy a pedir un tono informal. Algunos desafíos, no parece haber tanto cambio. Ok, entonces voy a hacer un cambio coloquial y aquí voy a agregar, no sé, una otra nacionalidad. Soy, qué sé yo, soy mexicano. La empresa anda enfrentando algunos retos, pero la neta estamos optimistas sobre el futuro. Bueno, entonces ahí ya hice un cambio a un lenguaje coloquial. Y está diciendo de dónde es esta persona. Incluso podrían haber diferencias de cada estado, cada región de México. Y esas se pueden solicitar acá y definitivamente va a conocer esas diferencias. Ahora bien, vamos a ir con el siguiente ejemplo que es interpretación y reformulación de expresiones idiomáticas. Traduce al español la expresión inglesa It's raining cats and dogs de manera que mantenga su significado, pero suene natural al español. Bueno, entonces por el momento no lo estoy validando. No tengo, por ejemplo, voy a ser más específico aquí, pero suene natural en español hablado en Medellín, Colombia. ¿Vean? Entonces, It's raining cats and dogs. Es una expresión inglesa. Tiene que ver algo así como un aguacero. ¿Cómo se diría en Medellín, Colombia? Le voy a poner aquí 1, Medellín, Colombia. 2, pues no sé, Buenos Aires, Argentina. 3, Barcelona, España. Esos 3 países. Y le pongo aquí. Haz un cuadro comparativo. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo también un ejemplo de traducciones simultáneas en diferentes contextos. Si tenemos que enviar este mensaje y es una publicidad y qué sé yo, y quiero que esa publicidad esté dirigida a estas 3 ciudades, pues al final de cuentas está tomando las particularidades de cada ciudad. Está lloviendo a cántaros, está lloviendo durísimo, está lloviendo a baldazos, está lloviendo a mares, está lloviendo a cántaros, está cayendo la del pulpo. Bueno, no conocía esa expresión. Entonces aquí hicimos una traducción también simultánea dentro del mismo español. Luego tenemos este otro prompt que es una ejemplificación de la optimización de estilo y coherencia textual.
Y vean, dice, revisa y mejora la siguiente traducción para asegurar que gramaticalmente sea correcta y estilísticamente fluida. La inteligencia artificial está cambiando la manera que nosotros usamos la tecnología para la vida diaria. Bueno, entonces lo mismo aquí. Sí. Aquí no le dijimos en qué idioma estamos haciendo la traducción, pero suponemos que el ejemplo está indicando que esa es una traducción que se hizo de otro idioma al español. Y estamos asegurándonos que esta frase, al traducirla ahora al español, esté bien traducida. Okay, entonces le estamos preguntando si, o sea, aquí lo que estamos haciendo es, cuando ya tenemos una traducción, preguntamos si esa traducción fue adecuada. Veamos el siguiente prompt, soporte de traducción especializada. Traduce el siguiente fragmento de un artículo médico del inglés al español. Entonces aquí está hablando de citoquinas, interleucina 6 y necrosis tumoral. Entonces vamos a poner este fragmento. Ahora voy a utilizar Cloud. Pego esto. Y a ver. Ajá. Bueno. Veamos la siguiente información. Asesoramiento lingüístico en tiempo real. Esto lo podemos hacer con la... Bueno, aquí le voy a utilizar la herramienta que tengo en el móvil. Bien. Aquí le voy a preguntar. Hola, bueno, creo que está lento. Hola, chat. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, gracias. Quisiera que me ayudaras en lo siguiente. ¿Cuál sería la mejor traducción en español para la expresión cost effective treatment en el contexto de un informe médico? En un informe médico, una buena traducción para cost effective treatment podría ser tratamiento rentable o tratamiento costo efectivo. Ambas expresiones transmiten la idea de que el tratamiento ofrece un buen valor en relación con su costo. Gracias. De nada, si necesitas algo más, aquí estoy. Bien, entonces ven que podemos hacer traducciones en tiempo real utilizando, por ejemplo, esa herramienta. Existen otras inteligencias, no las tengo ahorita a la mano, pero que les pueden hacer ese tipo de preguntas. Incluso, si hace, no sé, algunos años, no hace muchos años, posiblemente un año y medio, qué sé yo, o dos, algún teléfono de Samsung era, pues, qué sé yo, un teléfono bastante costoso y lo que nos ofrecía era poder hacer esas traducciones en tiempo real, el poder estar hablando con una persona de otro país y que esté utilizando, pues tal vez no cualquier idioma, pero por ejemplo los idiomas más utilizados y que nos pudiera hacer esas traducciones, pues definitivamente es más económico tener cualquier teléfono de Android o no sé, que sea más barato que eso. Y estar haciendo las traducciones con una herramienta. Yo puedo estar hablando con otra persona en otro idioma con una herramienta como esta. Bueno, entonces, tengo acá un ejemplo adicional que es un ejemplo de prompt estructurado. Bueno, ¿en qué consiste eso? Entonces vean, aquí voy a crear un prompt hecho a la medida. O sea, voy a utilizar un prompt hecho a la medida para que haga la tarea que yo necesito. Entonces, de primero, suponiendo que quisiera hacer una traducción
de una canción. De primero la voy a buscar porque pues a veces ChatGPT, a pesar de que puede navegar, no siempre me va a mostrar. Van a haber algunas páginas a las que no va a tener acceso. Entonces aquí está la letra de esta canción. Ok. Quisiera que esta letra de esta canción me la traduzca de tal manera que conserve el tono, la emotividad que estaba transmitiendo en esa época, qué sé yo. Entonces aquí está, es una canción de 1964. ¿Vale? Entonces voy a hacer un prompt hecho a la medida. Y vean, lo que voy a hacer es de primero copiar esto por acá. Y en una inteligencia voy a pedir, quisiera que tradujeras, no, necesito que hagas un prompt para traducir esta canción. Puede ser otra cosa, ¿no? O sea, una canción, puede ser un poema, puede ser una receta de cocina, cualquier cosa. Entonces esa es la primera parte de lo que estoy pidiendo. Entonces, ¿qué dice? Necesito que hagas un prompt para traducir esta canción. Y ahora le digo, el prompt debe tener los siguientes elementos. ¿Y cuáles serán los elementos básicos de una traducción? Y aquí los tenemos. El perfil de la audiencia, el tono y registro lingüístico y el contexto general y dimensión cultural. Entonces ya le estoy diciendo que me haga un prompt personalizado y que tenga esa estructura. Vamos a ver, ahí está. Bueno, ahí están los 3 elementos. Lo que voy a hacer acá es... no me va a hacer la traducción ahorita de la canción. Lo que va a hacer es darme un prompt para poder hacer una mejor traducción de esa canción. Entonces leamos lo que nos está diciendo esto. Dice, la traducción está dirigida a un público hispanohablante de habla culta y con interés en la música, la historia y la cultura de los años 60. Ese público puede incluir personas familiarizadas con el legado de Bob Dylan y el movimiento contracultural de la época, como oyentes interesados en el contenido lírico y poético. Bueno, entonces pueden ver que realmente está haciendo está generándome un prompt para que yo pueda hacer una mejor traducción. ¿Ok? Entonces yo puedo tomar acá el prompt o puedo tomar toda esta parte que está acá, toda la explicación. Es decir, puedo tomar todo esto para hacer la traducción o puedo tomar solo este prompt que está acá. Vamos a ver si puede navegar y encontrar la canción. Si no, pues le doy la letra de la canción y aquí está. Entonces ya sabe aquí qué canción es. Y sí, navegó, entonces se encontró. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? He traducido esta canción de Bob Dylan al español preservando el tono poético y original y adaptando las metáforas para que resulten naturales en español. Bueno, quisiera saber si alguien tiene ahorita alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos visto hasta el momento. ¿No? Ok, bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente subtema que sería... Ya vimos este ejemplo y aquí ustedes ven que también aparece en el documento que les estoy compartiendo. Bueno, ahora vamos a ver acá eficiencia de la inteligencia artificial en la traducción. ¿Por qué es más eficiente la inteligencia artificial en la traducción? Porque hace un procesamiento masivo de datos basado en las redes neuronales profundas. Tiene un aprendizaje en el cual se ha entrenado
con, por ejemplo, las mismas palabras, pero en diferentes contextos. Las mismas oraciones traducidas a diferentes contextos. Así. Hace una adaptación contextual y semántica. Tiene rapidez y escalabilidad. Tiene consistencia terminológica. Y o algo muy importante es que tiene una capacidad de aprendizaje y mejora continua. Si nosotros creamos una herramienta propia dentro de nuestro chat GPT para poder hacer traducciones, por ejemplo, de tipo técnicas, cada vez las va a ir haciendo mejor, sobre todo si almacenamos algunos elementos en la memoria de chat GPT. Y finalmente puede integrarse con otros sistemas. Es decir, cuando alguien está haciendo una aplicación para hacer ventas, por ejemplo, entonces una buena opción para hacer las traducciones. Si ustedes tienen un producto y lo quieren comercializar, tener una página pues que sea llamativa, que tenga ahí pues ciertos elementos publicitarios y que ustedes crean que la audiencia puede ir más allá de Guatemala, por ejemplo. Entonces esas traducciones se van a hacer de forma automática uniendo pues cualquier inteligencia artificial con esos programas que se creen para páginas web o cualquier otra herramienta. Ahora vamos a ver un ejemplo de traducción cultural. Bueno, pero ese lo vamos a ver al final. Entonces, lo vamos a ver con el siguiente. Solo quiero que regresen que está por acá. Con el siguiente tema. Bueno, pasamos al siguiente tema. Y en este tema vamos a hablar sobre visión por computadora. Las técnicas de visión por computadora y dentro de esas técnicas puede ser que si alguien tuvo un escáner hace algún tiempo, ustedes sabían que hay una técnica del escáner para poder reconocer que en una imagen había un texto y eso se conoce como OCR, ¿ya? Reconocimiento óptico de caracteres. Sin embargo, esto es parte de algo más general que se conoce como visión por computadora, ¿sí? Entonces, esta técnica permite extraer texto de imágenes utilizando modelos de aprendizaje profundo, entrenados para identificar caracteres y palabras. Funciona analizando la imagen, detectando regiones con texto y convirtiéndolos en caracteres de formato digital. Entonces, vean, esta parte es importante porque dice detectando regiones con texto, ¿sí? Entonces, pueden subirle una imagen donde veamos las que tenemos aquí de ejemplo. Entonces, acá, ¿esto qué es? Esta imagen que va a aparecer acá, ya la van a ver. Bueno, entonces, mientras se abre la imagen, ahí está. Este es un cartel, está en la calle y la inteligencia es capaz de identificar estas regiones de texto y diferenciarlas de estas otras. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver acá. Cuando se sube una imagen con un cartel, el OCR detecta y transcribe las palabras en texto editable. Y les decía de que esa es una sola de las técnicas de visión por computadora. Esta disciplina permite interpretar el contenido visual de una imagen reconociendo objetos, patrones y estructuras. Se utilizan redes neuronales convolucionales, modelos como YOLO, You Only Look Once, y Vision Transformers para detectar y clasificar elementos dentro de esta imagen. Entonces recordemos nuestro glosario. Les he comentado el glosario porque si quieren seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial y si más adelante quisieran aprender sobre los fundamentos de cómo funciona la inteligencia y no cómo se aplica, o están escuchando una conferencia o un video, siempre va a ser positivo al menos tener una idea de qué significan estas cosas. Un Vision Transformer, ¿ya?
De manera que estas son palabras que también pueden ir agregando a un glosario. Entonces, si se sube una imagen de un automóvil y pregunto qué objeto aparece, la IA analiza la imagen y lo identifica como un automóvil. Dentro de las técnicas de visión por computadora, pues está la que ya vimos, la OCR. Les decía que anteriormente los escáneres solo tenían la capacidad de, si ustedes le ponían una hoja con una imagen, pues hacía el escaneo de esa imagen, ya, y nos presentaba la imagen dependiendo de su resolución, lo más fiable al original. Ahora bien, cuando nosotros escaneamos una revista, un libro, el identificar en esa área de lo que estamos escaneando que habían palabras y todo eso, ya era parte de OCR, pero al final de cuentas podría extraer la información, ya esas palabras, y a veces se equivocaba, qué sé yo, confundía un carácter con otro. Eso era uno de los errores que tenía, sobre todo si nosotros subíamos algo como una fotocopia que no tenía una buena resolución. Y la limitación más evidente es que no sabía qué era lo que estaba diciendo ahí, mientras que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora, sí le podemos preguntar de qué trata lo que aparece ahí. Entonces, ya regresando al tema de la traducción, no solo podemos pedir que nos haga una transcripción, sino también una traducción y una explicación. Bueno, entonces también está la detección de objetos, ¿ya? Entonces veamos que estas son como las que vamos a utilizar más en estos ejemplos que vamos a desarrollar. Y van a ver que estos ejemplos van a estar muy interesantes. Entonces, lo primero, detección de objetos. Identifica y localiza múltiples objetos dentro de una imagen. Ahí están los algoritmos en los que se basa. Monitoreo de tráfico, seguridad con cámaras, etiquetado de imágenes. Clasificación de imágenes. Asigna una etiqueta a una imagen basándose en su contenido. Por ejemplo, las aplicaciones pueden ser el diagnóstico médico con imágenes, reconocimiento facial, etc. Segmentación de imágenes. Divide una imagen en regiones para identificar objetos con mayor precisión. Nosotros no nos damos cuenta que está haciendo todo esto, pero lo está haciendo. Entonces también hace reconocimiento facial, ¿ya? Para preguntarles si en dos fotografías tenemos a la misma persona, qué sé yo. Eh, Podemos saber si dos personas están en el mismo lugar, aunque no aparezcan juntas en una foto, ¿ya? Con esta técnica también. Análisis de poses, visión 3D y reconstrucción de imágenes. Bueno, hay varias técnicas. Y vamos a ver que la visión que existe, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, visión por computadora interactiva con inteligencia artificial en tiempo real. Esto es muy interesante. Pero entonces, ya dicho esto, vamos a empezar con los ejemplos. Los ejemplos están ordenados acá, como ustedes pueden ver. 1 o 2. Entonces empezamos con este. Este es únicamente un texto. Y ustedes van a encontrar el prompt aquí arriba, en el nombre del objeto. Transcribe. Eso quiere decir de que yo tengo aquí esta imagen, porque es una imagen, ¿ya? Y voy a pedir que transcriba. La técnica de OSR va a identificar que esta parte no es texto, pero que esta región sí. Y toda la que está por acá. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues simplemente voy a ir a cualquiera de estos inteligencias que tenga por acá. Y voy a solicitar que cargue desde el ordenador estas imágenes. Bueno, entonces aquí descargas. Tengo aquí curso de IA. Subo la imagen. ¿Ya? ¿Cuál era el prompt? El prompt es transcribe. Ahí está. Entonces, subo la imagen y transcribo. ¿Cómo lo hice? Cargué el archivo. También puedo tomarle un pantallazo. Le doy control C en Windows y control V en Windows otra vez acá. Y así. Bueno, entonces estoy transcribiendo. Y está haciendo la transcripción.
Entonces vean que esto tiene muchas aplicaciones porque a veces la gente, uno está conversando con las personas y le están diciendo me dijeron esto, lo otro, y estas personas ni siquiera se toman la molestia de hacer la transcripción, porque a nosotros nos puede servir la transcripción. Ya, pues ya no hay problema. Le podemos tomar un pantallazo y hace una transcripción fidedigna. Aquí no encuentro ningún error. ¿Ya? Es probable que hayan errores, pero es muy poco probable. Y también depende obviamente de la... pues de qué tan buena esté la foto, la resolución, todo eso, etcétera. ¿De qué otra forma lo pude hacer también? En el teléfono puedo tomarle una foto a un libro, por ejemplo, una revista que esté por ahí y ya lo subo y pues ahí lo va a hacer. Ya, entonces eso también es una opción. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Eh, Vamos a ver el siguiente prompt. Es el prompt que dice transcribe y explícame. ¿Sí? Entonces voy a ver acá. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ajá, bueno. ¿Qué pensás de esta figura que está por acá? Ya me la habías mostrado, pero eh, es una imagen que comunica un mensaje Ujú. y al mismo tiempo, bueno, hay dos mensajes realmente, el principal, el que está en la letra azul, y el otro, el que está como en letra celeste. Ajá, excelente. Entonces, aquí tenemos un mensaje. ¿Ya? Y aquí tenemos otro, en estas otras líneas. Entonces, vean, yo puedo dar aquí copiar, como les había dicho, otra forma de poder hacer las cosas. Y pegar. ¿Y qué es el prompt que tiene? Recuerden que el prompt es el nombre. Transcribe y explícame. Bueno, transcribe y explícame. Entonces, es la inteligencia capaz de identificar que aquí hay dos mensajes que están alternados acá y que para poderlos comprender, unos están con un color de fuente diferente. ¿Ya? Entonces ahí está. Your four times it's hard to. Ya. Entonces, de primero hace la transcripción. Ahora la explicación. Dice, ese es un cartel que advierte sobre los peligros de usar el teléfono móvil mientras se conduce. Y vean que el segundo mensaje es difícil concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí están los dos mensajes. Obviamente no está uno seguido del otro, sino que están intercalados cada una de sus partes. Y excelente, lo identificó. ¿No? Me recuerdo que un libro que se llama Rayuela, hay un capítulo donde usan esta técnica, el escritor obviamente. El personaje está hablando con alguien y a la vez está pensando. Entonces, en estas líneas que están acá, por ejemplo, en las que están en azul, está esa persona, eh, pues está hablando con alguien y a la vez está pensando. ¿No? Bueno, pero interesante que lo pueda identificar. Y si yo voy a probar eso, le voy a tomar una foto a ese capítulo de Rayuela para saber si permite encontrar eso, ¿verdad? Porque se dan cuenta que aquí está utilizando varias técnicas. OCR, identificación de imágenes, y está utilizando, si ustedes regresan, ¿verdad? Algo que se conoce como, aparte de detección de objetos, eh, segmentación de imágenes, ¿ya? Posiblemente clasificación de imágenes. Entonces utiliza varias técnicas para poder llegar a esa respuesta. Es algo bastante complejo. Bueno, veamos el siguiente prompt. Y el siguiente prompt tiene, eh, pues, nada más que esto. ¿Ya? Y dice, explícame. Ok, entonces ya sabemos que es un meme. Y yo le voy a poner acá, explícame. Entonces dice, esta imagen es un meme. Y yo le dije que era un meme, no, ¿verdad? O sea, no le dije que era un meme. Obviamente está utilizando alguna técnica para identificar el contexto. O sea, no, aquí no solo está hablando de las técnicas de visión
sino que ahí ya está utilizando otras técnicas de traducción como las que vimos anteriormente. Entonces yo le puedo preguntar, antes de continuar con esto, para saber que este es un meme, ¿qué técnicas de IA usaste? Puesto que yo no le dije que era un meme. Entonces, antes de ver el resto de lo que nos está presentando, dice que hizo un reconocimiento de texto. Utilicé una técnica similar al reconocimiento para extraer el texto. Dice cuando vas a un kinder hoy en día. Y los nombres de los niños. Este es el primer paso clave, ya que el texto es una parte fundamental de los memes para transmitir el mensaje humorístico o sarcástico. Análisis de contexto y estructura. Bueno, procesamiento del lenguaje natural. Esta ya no es una técnica de visión por computador, ¿verdad? Es una técnica lingüística. Al interpretar el texto reconocí que la estructura y el tono encajan en un patrón de un meme. Una declaración inicial que prepara el contexto. Cuando vas al kinder, un contraste visual y textual. Análisis de patrones visuales. Y bueno, entonces ahí se puede ver cómo es que llegó a todo eso. Está utilizando todas estas técnicas y aquí las dice. OCR, NLP, comprensión del texto y contexto. Lenguaje natural, ¿verdad? Está utilizando una técnica de lenguaje natural. Visión por computadora, sí, porque habían unos niños. Y razonamiento contextual, que es una inferencia basada en patrones culturales y lingüísticos. Está interesante y vean cómo puedo seguir aprendiendo cosas de la inteligencia. No solo pedirle las tareas, sino que preguntarle cómo las hiciste. ¿Acaso no era interesante que si queríamos aprender cualquier cosa, no sé, de música, de matemática o algo así, en algún momento le preguntamos a alguien, ¿y cómo sabías eso? ¿Y cómo hiciste para saber eso? Habían quienes no nos decían cómo lo habían hecho, ¿ya? Bueno, ahora sigamos con la interpretación del meme. Entonces vemos aquí que dice Dylan, Santi, Iker, Dylan, Tadeo. Bueno, interesante. Aquí dice, la gracia del meme radica en que los nombres que aparecen en la imagen son precisamente algunos de los más populares o modernos en habla hispana, especialmente la última década. La repetición de Mateo, Tadeo, Santi refuerza la idea que muchos padres eligen esos mismos nombres. Y de aquí me puedo ir yo a decirle, hazme una tabla de frecuencias de los nombres en el meme. Y después preguntarle qué técnica utilizó para hacer eso. Yo quiero saber un poco más de la inteligencia artificial. Entonces ahí va a ser una tabla de frecuencias. Y también le puedo pedir una gráfica. Entonces ahí está la tabla de frecuencias. Tadeo es el nombre más frecuente para esto de acá, ¿verdad? Entonces ahora le digo, haz un gráfico de lo anterior. Entonces recuerden, otra cosa que ya estamos haciendo ahorita, esta no es una técnica para prompt, sino que es algo para aprender más de inteligencia artificial, preguntarle qué técnica utilizaste para poder hacer esta tarea. Y aquí está la gráfica. Bueno, ahí está Mateo y Dylan y qué sé yo. Y hasta me dio un emoticón por acá. Bueno, vamos a ir al siguiente prompt, que es ¿cuántos gatos hay por acá? Ah, va. Entonces, antes de ir a ese, perdón, me acordé de algo. Bueno, ok. Aquí está diciendo que me explicara el meme. Me explicó el meme. Entonces, ahora hago un prompt como el que está en el archivo de traducción. A ver, lo voy a buscar otra vez. Ese, ese prompt estaba pues casi al final. Lo voy a correr. Entonces dice, explícame el significado del meme en lenguaje coloquial. Soy de la Ciudad de México, del barrio Bravo de Tepito. Y bueno, entonces, si se dan cuenta, ya me lo había explicado. Pero ahora le pido que me lo explique. Claro, carnal, te explico el meme en modo barrio. Este meme está tirando carrillas sobre cómo hoy en día todos los morritos tienen los mismos nombres fresas o de moda. Bueno, entonces excelente, es como una
traducción muy buena, ya está. Aparecen aquí los emoticones para que sí nos animemos a reír. Ok, entonces ya vimos todo lo que podemos ir haciendo. Ok, ahora bien, vamos a ver el siguiente prompt y vamos a pedirle una técnica de identificación de objetos y a la vez segmentación de objetos. Eso es lo que se utilizaría para que me diga cuántos gatos hay. Aquí está el prompt, cuántos gatos hay. Ok, entonces copio esto. Como se recuerdan que también pude haber tomado una foto o un pantallazo. Por ejemplo, a veces estamos viendo una presentación en PowerPoint en línea y anteriormente le tomábamos fotos. Va, está bien, pero esas fotos se quedaban ahí y muchas veces ya ni las leíamos. Qué mejor que hacer una transcripción de la diapositiva y pues pasarla a un documento, que eso podría ser algo más provechoso que tener todo eso ahí. Entonces aquí están que hay 5 gatos en total. Sí, hay 5 gatos. Ahora bien, les doy otra idea. Por ejemplo, si es que yo estuviera estudiando fotografía y me parece que esta fotografía tiene una buena composición, que la composición es un elemento estético de la fotografía, para quien sabe fotografía. Entonces yo puedo decir acá, bueno, después de que me ha dicho que hay esa cantidad de gatos, entonces ya le voy a preguntar, ya. Entonces le digo, estoy estudiando fotografía. Y dime por qué esta foto tiene una buena composición. Entonces la composición. Después si quieren les pregunto qué significa composición. Ok, entonces dice, esta foto tiene una composición sólida por varias razones que reflejan principios claves de la fotografía. La regla de los tercios. Bueno, ahí está, no voy a entrar en detalles. Pero dice que hay un equilibrio natural. Vamos a ver, hay una cosa que me había llamado la atención. Las líneas y patrones, líneas verticales, contraste en la horizontalidad de los gatos. O sea, hay cosas ahí. Iluminación, color, ritmo y equilibrio visual. Hay unos gatos que están de pie, otros acostados. Y eso hace que haya un ritmo y equilibrio visual. Interesante porque si estuviera estudiando la fotografía podría analizar una fotografía, ayudarme con esto para analizar cualquier fotografía, ¿ya? Y si una fotografía no me parece que no tiene buena composición, preguntarle por qué esa fotografía no tiene una buena composición, como muchas de esas fotografías que se usan en los memes. Ok, entonces vamos a ver el siguiente prompt que tiene que ver con, bueno, sí, también aquí en este mismo utilizar otra técnica. Y yo le digo a los gatos, a ver, ¿qué razas de gatos identificaste? Entonces vean todo lo que podemos hacer. No es un chiste, sino que al final es que tiene la capacidad de, como ha sido entrenado con múltiples datos sobre gatos, sobre razas de gatos, posiblemente no las puede identificar. Pero pues aquí dice que el primer gato es un tabby clásico o atigrado marrón. Sí, es el gato, un gato gris atigrado que le dicen tabby. Y también hay un gato doméstico de pelo corto. Bueno, entonces los demás son tabby. Tabby gris oscuro, tabby gris marrón. Volviendo a la fotografía, si ustedes se dan cuenta, estos son gatos tabby. Van variando los tonos, pero estos son los famosos gatos tabby. Ya. Y este es un gato de pelo corto. ¿Sí? Ok, interesante. Ahí está el gato de pelo corto. Y puedo pedirle cualquier otra cosa. Basado en la imagen, haz una canción, una letra para una canción de rock sobre estos gatos.
Y aquí dice, 5 sombras en la cerca bajo el sol, miradas frías, ojos llenos de control, saltan entre tablas viejas, maullidos, historias que nadie deja. Y bueno, entonces ven todo lo que podemos hacer. Vamos a ir al siguiente prompt y el siguiente prompt tiene que ver con... vamos a ver cuál sería el 6. Ajá, el 5. Suponiendo que voy... estoy en un bosque y encuentro esta serpiente. Entonces pregunto, ¿esta serpiente es venenosa? ¿Cuál es su especie? Ese va a ser el prompt. ¿Esta serpiente es venenosa? ¿De qué especie es? Y le voy a dar un contexto. Recuerden que al definir un contexto podría yo tener mejores resultados. Estoy en un bosque húmedo en Cobán, Alta Verapaz. Bueno, ahí está. Entonces ya empieza a ver. El darle el contexto podría... le estoy dando más información. Y me dice que es una especie no venenosa y posiblemente, dado que estoy en este lugar, podría ser esta, que vive en condiciones de bosque húmedo y clima tropical. Y aquí están las diferencias. Yo puedo pedirle después un cuadro donde me diga, bueno, ¿y qué diferencia tiene con una verdadera coral? Entonces le digo acá, haz un cuadro comparando con una verdadera coral. Aún estas herramientas no son, por ejemplo, no tienen la capacidad de estar generando imágenes, o actuar como una enciclopedia, por ejemplo, ¿ya? Hacer rápidamente esquemas. Es limitado porque aquí nos hace esto que está por acá, ¿ya? Pero no nos puede hacer otros esquemas más complejos, infografías. Para eso necesitaríamos otras herramientas. Si no es que no lo puede hacer, porque de hecho sí lo puede hacer. Pero al menos la interfase de un chatbot no nos permite hacer esas cosas. Necesitaríamos utilizar otras herramientas que vamos a ver en el futuro. Entonces ahí está, incluso nos habla de una regla para recordar. Rojo con amarillo, peligro. Rojo con negro, amigo. ¿Ya? Bueno, entonces igual es una buena herramienta que nos sirve en cualquier lugar una vez tengamos acceso a internet. Veamos la siguiente gráfica. Esta es una tabla cruzada, o sea, donde estamos analizando que se estén cumpliendo dos condiciones de forma simultánea. Este es un ejemplo de una complicación materna en la cual aumenta la presión arterial y ocurren otros cambios importantes en las mujeres embarazadas, que se conoce como preeclampsia, ¿ya? Y la preeclampsia puede estar presente o puede estar ausente en una mujer, puede estar presente esa complicación o puede estar ausente. Y luego tenemos que la edad materna, aquí la estamos definiendo de 18 a 35 años y de mayor a 35 años. Las mujeres mayores a 35 años que se embarazan tienen más riesgo de presentar preeclampsia. Bueno, entonces acá yo quiero calcular un estadístico que se llama el estadístico de chi cuadrado, que sirve cuando las dos variables son cualitativas o categóricas. Entonces acá el prompt es calcula la prueba de chi cuadrado. Sí. Copio acá otra vez esto y calcula la prueba de chi cuadrado. Ya, entonces aquí está la tabla cruzada y va a ser pues ahí el análisis de chi cuadrado. Entonces está por ahí, ok. Sí, entonces recuerden, tenemos otros modelos. Yo voy a utilizar O3 mini, también puedo utilizar. Aquí lo cambié, que es un modelo razonador. Entonces ahora le voy a decir calcula la prueba, pero con la corrección de Yates, que esa se utiliza cuando tenemos una tabla de 2 filas por 2 columnas. Entonces vamos a ver acá. El valor de chi cuadrado que me dio es 2.23. Pero dado que es una tabla que tiene únicamente 2 filas y 2 columnas, tenía que hacer lo que se conoce como la corrección de Yates.
Y ahí está utilizando el modelo razonador. Por eso es que cambié a esto. Entonces es 2.23. Bueno, sí, ya lo había hecho. Ya había hecho la corrección de Yates. Porque identificó que era una tabla de 2x2. Es decir, ya había hecho esa corrección. No se lo tuve que indicar. Bueno, perfecto. Ahí está la forma en la que está razonando. Y me da las frecuencias esperadas, que al final lo que debo de comparar es estas frecuencias, este 15 con esta frecuencia, y así que tanto se parece, que tanto difieren el 85 con este 80. No son muy diferentes. Y el valor P es de 0.135, lo cual dice que no hay una asociación significativa entre esas variables, puesto que las frecuencias esperadas y las observadas, como vimos, son muy similares. Bueno, vamos a ver el siguiente prompt. Y el siguiente prompt es: este cereal puede ser consumido por una persona diabética. También, al estar haciendo compras en el supermercado, podemos tomar mejores decisiones si utilizamos esto. Si por ejemplo yo tengo ahí, eh, yo puedo por un texto comentarle algo sobre, hay dos presentaciones de arroz y yo quisiera comprar, dado que sí puedo almacenar en mi casa bastante arroz, ¿sí? Si me conviene más comprar la presentación, no sé, de 5 libras o de 2 libras, dependiendo de los precios que están ahí, rápidamente lo hace, ¿ok? O dos diferentes presentaciones de aceite. Pero aquí lo que voy a preguntar es a través de una etiqueta nutricional: este cereal puede ser consumido por una persona diabética, ¿sí? Puedo dar más detalles, pero aquí está. Lo que va a hacer es identificar, obviamente, el texto que está acá, y va a buscar datos nutricionales y clínicos que me permitirían responder a esa pregunta, ¿ya? Y estoy utilizando el modelo razonador, pero bueno, ahí se tardó, dice. Los carbohidratos me explica si sí o no, porque, bueno, ahí están las razones. Parece que este cereal podría ser consumido por personas con diabetes siempre y cuando se integre adecuadamente en su plan de alimentación. Y ahí están las recomendaciones generales. No voy a entrar en tanto detalle con esto, pero podemos ver ahí otros ejemplos. Luego tenemos esta otra en la cual posiblemente hay que hacer una transcripción, una traducción y una explicación. Y también una identificación de objetos. Puedo poner ese prompt, como también puedo utilizar alguna herramienta que ya esté hecha. Y en este caso yo voy a utilizar un GPT que ya hice. Les voy a compartir ese GPT, que lo que hace es hacer una traducción de forma simultánea y una explicación, ¿ya? Aquí está. Aquí ya no tengo que darle ningún prompt porque recuerden que este ya es un GPT que está hecho a la medida. Entonces les voy a compartir el enlace. Aquí está el enlace. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla todavía? Gracias. Bueno, entonces volvemos acá. Este, como les digo, ya es un GPT hecho a la medida, entonces ya no le tengo que decir nada de eso. Siempre va a traducir al español, va a hacer una transcripción de primero. Si miro un texto, ¿verdad? Voy en la calle, veo algo que tiene que ver con un hotel, con tarifas. Entonces hace la transcripción, después la traducción al español y una explicación, si es que eso requiere. Entonces aquí, cuando hice esto, porque alguien me lo preguntó, tiene un juego de palabras que hasta el momento no lo he entendido muy bien. Pero para eso sirve este GPT. ¿Ya? Entonces, ahí está, traducción al español, explicación contextual, propósito del anuncio, significado general. Y así es una publicidad de cerveza que apela al orgullo nacional austriaco, combinando humor y referencias culturales para reforzar la identidad
cervecera del país. Ahí está, pues, esa traducción. Entonces, ya está para que lo puedan utilizar. Y finalmente voy a tener un ejemplo de letra manuscrita. Y en esta letra manuscrita, pues al menos se entiende, ¿no? Pero si es que acaso tuviera una receta de otras cosas, puede ser que no las entienda. Entonces acá solo es transcribe. Ok, transcribe. Este lo voy a hacer en Cloud. ¿Se dan cuenta? Es similar. Entonces, Hospital Roosevelt, formulario de ingreso. Puede ser que hayan algunos errores, pero para mí está muy bien, ¿verdad? Paciente en regular estado general, luce agudamente enfermo, normocéfalo, pupilas isocóricas, fotorreactivas, tabique nasal. Bueno, vamos a ver si tengo a la mano mi cuaderno. Ok. Entonces, aquí les voy a comentar algo. Vamos a ver si encontré algo. La forma en la que escribo es espantosa. No me gusta escribir en general a mano. Pero ya les voy a dar otros detalles acerca de eso. Entonces, lo primero. Aquí tengo mi cuaderno. Voy a tomarle una foto con la cámara del celular. Y vamos a ver si puede transcribir. Pero esto me va a servir para también hablarles de algunas técnicas que nosotros mismos podemos desarrollar. Entonces, recuerden de que si ustedes tienen una versión acá, no sé si la gratuita también tiene esa opción, pero si tienen sincronización entre una aplicación del celular y el chat GPT que tienen ahí a la mano, vamos a ver, entonces yo puedo hacer algo aquí en el celular y recuperarlo directamente pues en la versión que tengo en la computadora. Entonces aquí ya está. Bueno, vamos a ver. Entonces ahorita voy a refrescar acá ChatGPT y aquí me va a aparecer el chat. Aquí está. Entonces, transcribe. ¿Ya? Que dice aquí Hospital Roosevelt, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo una forma de escribir que se me para poder escribir rápidamente. ¿Cómo les explico? Entonces hay cosas que yo las entiendo porque atiendo no solo el contexto, sino que a la forma en la que uno ciertas palabras. Y lo interesante de la inteligencia artificial es de que yo puedo subirle varias de mis escrituras junto con una transcripción. Por ejemplo, podría ser a computadora. Suponiendo que tengo esto y digo, esto significa tal y tal cosa. Esta línea en estas palabras significa tal y tal cosa. Entonces voy a tener ahí la concordancia entre lo que escribo a mano y el significado, pero que se lo voy a dar a través de un documento de Word o algo así. En un solo documento de PDF puedo tener acá todo esto que está acá, ¿verdad? Digamos, esta fotografía y abajo agregar el significado de cada una de esas cosas. Entonces, yo le subo un archivo de base de conocimiento a ChatGPT. O sea, digamos, aquí tengo un chat cualquiera, voy a hacer un chat nuevo. ¿Sí? Entonces, acá donde dice carga archivos, cargo un archivo que se llama base de conocimiento, donde tengo las fotos de lo que escribo y abajo de eso la transcripción en computadora. Y suponiendo mientras más ejemplos tengo, mejor. Entonces, al final de cuentas, esa va a ser su base de conocimiento. Y yo pongo otra cosa, tomo otra foto, por ejemplo, de otra cosa que yo escribí y le digo, transcribe eso y utiliza el archivo de base de conocimiento para que la transcripción sea correcta. Entonces,
Le tomo la foto a algo que escribí en otra, por ejemplo, en otra libreta, y le subo mi base de conocimiento, que es un archivo donde hay varios ejemplos de cómo escribo y qué significan esas cosas. Y definitivamente que va a cometer errores, pero posiblemente va a estar bien. Entonces dice, asesoría de tesis, nuevos, revisión, trabajos nuevos, correcciones, cobros. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando acá? Ah, bueno, tuvo unos errores. Aquí decía tesis MI de medicina interna. Trabajos nuevos, correcciones, cobros, ya. Estas no las entendió. Docencia, lectura de revistas, charlas externas, charlas locales. Bueno, entonces, como les digo, ¿cuál es la solución? Hacer de primero un archivo de base de conocimiento, y cada vez que yo haga transcripciones puedo tener un GPT que siempre que haga una traducción consulte la base de conocimiento y me permite entonces hacer una transcripción. A mí nunca me ha interesado escribir de forma que la gente comprenda lo que estoy escribiendo, y ni siquiera lo hago por eso. Pero no es algo que me guste, escribir a mano nunca me ha gustado. Entonces, creo que sería una buena herramienta que puedo utilizar para poder estar escribiendo en cuadernos cuando lo haga y no tenga a la mano el celular o lo que sea, y quiera que se haga una transcripción. O si cosas que escribí en el pasado yo quiero que transcribirlas para no estarlas tecleando y qué sé yo, esa podría ser una opción. Entonces piensen en todas las aplicaciones que le pueden dar a esta otra técnica. Bien, vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Esos ya están. Entonces en el documento yo les hablaba acerca de, al final, eh, otra técnica de visión por computadora, que yo le dije, ¿cómo le llamarías a esta técnica? Y se llama visión por computadora interactiva con inteligencia artificial en tiempo real. Es una tecnología que combina análisis de imágenes en vivo con modelos de IA para interpretar, responder y actuar. Bueno, esta se puede utilizar mejor en la versión que cuesta $200 al mes. Lo que sucede es de que, por ejemplo, a veces yo tengo un equipo, puede ser un equipo de cualquier cosa, un equipo de música, un sintetizador, un equipo de laboratorio, y yo, o mi misma computadora, yo no sé cómo, si conecto la computadora a un monitor, cómo configurarla para que en la pantalla del laptop se quede, no esté proyectando nada, y en la computadora, en el monitor sí. Y no sé cómo se hace, entonces le puedo tomar una foto, bueno, a la computadora, y le puedo tomar una foto al monitor y decirle tengo una computadora Huawei y un monitor Samsung, qué sé yo, y quisiera que apareciera esto. Va. Esa es una forma de hacerlo, pero la otra es utilizar la visión interactiva en tiempo real. Es decir, hay una función que me permite tomar video, y en Gemini también se puede hacer eso. Entonces tomo un video, enfoco mi computadora Huawei y a la vez el monitor Samsung, y en el momento le estoy diciendo, fíjate que quisiera, pues no sé, que se proyecte la imagen al monitor, pero no sé cómo hacerlo, y le muestro el teclado de mi computadora. Entonces me dice, vea la tecla F8, por ejemplo, me lo dice así en tiempo real. Entonces esa es otra forma de poder hacer ese análisis. Y aquí hay varias aplicaciones. Entonces veamos, yo creo que nos da tiempo todavía de un último tema. Vamos a ver acá. Curso de... Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, que es modelo de razonamiento, resumen de armonía. Ejemplo de ingeniería inversa. Ok. Es este archivo que se llama aprendizaje en inteligencia artificial a partir de lección y ejemplo. Entonces, esta es una técnica que utilizo bastante, y yo puedo aprender o resolver un problema haciendo, pues, únicamente acá una
dándole a ChatGPT una lección y un ejemplo de cómo resolver esos problemas. Y ya después le puedo pedir de que resuelva un problema. Entonces dicen, el aprendizaje a partir de lección y ejemplo en inteligencia se refiere a un enfoque híbrido en el que se combinan instrucciones explícitas, una lección y ejemplos prácticos. Mientras más ejemplos les demos, pues es mejor. Aunque a veces no es mejor darle más ejemplos. Si queremos que la tarea nos resuelva las cosas de una forma muy uniforme, le vamos a dar uno o dos ejemplos. Ahora, si creemos de que se requiere que cada tarea se resuelva de forma diferente, entonces le vamos a dar más ejemplos. Este enfoque permite que los sistemas de inteligencia extrapolen patrones complejos y desarrollen respuestas adaptativas frente a escenarios novedosos, mediante la integración de principios teóricos y de evidencia empírica. Entonces, los componentes son la lección y el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, dice. La lección es instrucciones sobre la fisiopatología de las enfermedades, interpretación de pruebas diagnósticas y enfoques terapéuticos. Yo puedo subir un libro sobre un área en particular de dermatología, por ejemplo, en las farmacodermias, ¿verdad? Que serían reacciones cutáneas a ciertos medicamentos. Y entonces voy a mostrarle algunos casos clínicos también, podrían ser fotografías y qué sé yo, con sintomatología detallada, resultados de laboratorio y diagnósticos confirmados para establecer correlaciones diagnósticas. Entonces le di la lección y el ejemplo y puedo utilizar un agente de IA o incluso podría ser también un asistente personalizado para poder estudiar ciertas reacciones alérgicas a medicamentos, farmacodermias. Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo de traducción automática. Vamos a ver este ejemplo, dice, a partir de la elección. Calcule la composición porcentual en masa de cada uno de los elementos del ácido sulfúrico. Y aquí está el ejemplo, y aquí hay otro que es un ejemplo de composición musical. Bueno, pues aquí solo está esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir este prompt. No tengo la lección, no tengo el ejemplo. Este es el problema que debo resolver. A partir de la lección, calcula la composición porcentual. Entonces, yo ya preparé la lección. La tengo por acá, creo que es lección de química. Lección de composición porcentual. Entonces, vean. Aquí tengo yo una lección de la composición porcentual de los compuestos. Aquí está. ¿Sí? Esta es mi lección, o sea, es mi base de conocimiento. Y aquí hay un ejemplo. Solo uno tengo, pero pude haber puesto otros ejemplos, ¿no? Entonces, este archivo tiene la lección y tiene el ejemplo. Entonces, aquí, a partir de la lección y el ejemplo, tendría que decir. Y el ejemplo calcula la composición. Entonces, ¿qué hago? Subo la base de conocimiento. Base de conocimiento puede ser otra palabra que vaya en su glosario. Aquí está la lección que tiene también el ejemplo. Y pues ya pido acá que me resuelva este problema. Ahí está. Y voy a utilizar un modelo de razonamiento avanzado, ¿no? Entonces ahí está. Y el ejemplo sería acá. Bueno, entonces veo qué es lo que está haciendo. De primero está leyendo la lección que tengo por acá. Esto es bastante sencillo en química, ¿verdad? Yo soy químico farmacéutico. Es algo bastante sencillo. Pero ¿qué pasa? A veces estamos aprendiendo de cosas que no se han publicado en libros. Tal vez solo tenemos un artículo de revista, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, esta es una muy buena técnica. Porque posiblemente el conocimiento no esté disponible en internet, que sé yo, solo aparezca por ahí. Entonces les damos la lección, el ejemplo. Yo estoy utilizando esto, que es bastante sencillo, pero en algunos casos tal vez solo contamos con un paper y no libros y todo eso, y vamos a agregar la lección y el ejemplo para poder resolver un problema similar. Entonces, estudió la lección
y estudió el ejemplo que se le estaba dando y desarrolló el problema con esa lección y ejemplo. Bueno, vamos a ver otra cosa que está acá. Dice, ejemplo de composición musical. Compone una melodía en fa sostenido menor que siga los principios de armonía tonal, comenzando con el acorde de tónica fa sostenido menor. Desarrolla una progresión armónica que incluye las funciones de tónica subdominante, utilizando acordes diatónicos, tonalidad y qué sé yo. Bueno, este es un prompt hecho a la medida. Ya saben cómo se hacen los prompts hechos a la medida. Pero yo voy a poner acá esto y voy a subir la lección. La lección también ya la tengo hecho. Aquí está. Resumen de armonía tonal. Entonces, si es que hacía falta algo, utiliza el documento adjunto como base de conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí está utilizando un razonamiento avanzado porque tengo un modelo O1. Ya, posiblemente puede haber utilizado algo más rápido que eso. Esto se tarda más porque empieza a hacer un análisis más detallado de pensamiento. Y aquí está tomando en cuenta la pregunta que yo le hice, pero también está tomando en cuenta el archivo que le subí. Entonces, vean, esto es muy interesante porque ustedes tienen tal vez un manual de algo muy novedoso y quieren resolver un problema a través de esa técnica. Entonces le suben el manual, el paper, lo que sea, y esa va a ser su base de conocimiento. Ustedes pueden usar, ¿cómo se llama esta técnica? Esta técnica se llama aprendizaje a partir de lección y ejemplo. Pueden utilizar solo una lección si no tienen ejemplos. Pueden utilizar solo un ejemplo si no tienen la lección. Obviamente, si usan lección y ejemplo, la tarea se resuelve con mayor eficiencia que si solo usan lección o solo utilizan ejemplo. Entonces, al final aquí utilicé este modelo y pues ya me creó la melodía y aparecen acá los acordes, cómo los voy a ir combinando. Y está utilizando la base de conocimiento, que es lo que se conoce como una armonía tonal, ¿ya? Entonces, existen otros tipos de armonías, ¿verdad? Pero yo estoy utilizando ese enfoque que se llama armonía tonal para construir esta melodía. Y en esa armonía tonal dicen que yo debo definir un tono que va a ser el tono principal y van a ver otras notas que se van a combinar con esta, pero siempre esto va a tener un rol dominante dentro de toda la construcción. Ya, otro tipo de armonías no se basan en ese principio. Entonces yo le puedo ir preguntando otras cosas adicionales. Bueno, entonces hoy vimos 3 aplicaciones de la inteligencia artificial, que sería la visión por computadora, la traducción y pues la resolución de problemas a través de lección y ejemplo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Todo bien, gracias, André. Sí. Ok. Bueno, entonces empiezan a pensar en todos las aplicaciones que le pueden dar esto que hicimos hoy. Les agradezco. A ver, ¿va a decir algo, doctora? Sí, yo quería hacerle una pregunta porque yo quise traducir una presentación en PowerPoint. Ajá. No sé si fue por lo siguiente, la presentación era grande, la partí en dos y tenía, digamos que aparte tiene un video y la presentación es respondiendo al video. Ajá. Y tiene unas imágenes que son formularios y pues eso tiene letras. Ah, ya. Al final se tardó como un montón como la traducción y cuando yo quería descargar los archivos me decía que los accesos no existían. Yo Ya. no sé, entonces ahora me da duda como si
por las imágenes que tenía, eh, si yo no le doy como una instrucción específica, quizá estaba traduciendo eso. Nunca pude descargar los archivos, lo traté de hacer en zip. Ok, Me mandó como un código de compresión que ni siquiera no supe cómo hacerlo. Entonces como me dio duda de qué hacer como en esos casos. No pude usar nada de lo que me dio ok. la IA. Bueno, una pregunta, ¿cuántas diapositivas tenía la presentación? La dividí en dos, y entonces cada archivo tenía unas 23 diapositivas. Ah, bueno, ya. Entonces, lo puede hacer tal vez en proyectos, ¿verdad? También se puede hacer acá, pero se puede crear un proyecto. El proyecto tiene aquí un nombre y qué sé yo, entonces le vamos a poner aquí ejemplo y después lo voy a borrar porque no me hace. Entonces, crear proyecto. Voy a ver si consigo algún archivo. Bueno, vamos a ver acá. Cirrosis. Este. Voy a buscar. Voy a buscar un archivo en PPT. O sea, este es un archivo en PPT. Tal vez más o menos algo así tenía, pero usted me dirá. Desde aquí lo empiezo a buscar y voy a ver cuántas diapositivas. Lo mejor sería, bueno, a ver pues, hay dos cosas importantes. Si cuando uno quiere que identifique eh, quiere que identifique imágenes, cosas así, es mejor que se suba en PDF. O sea, se puede convertir esto en PDF. Pero si uno tiene texto, es mejor subir el PPT. Esta está pequeña. Supongamos de que ya lo dividimos en tres partes y aquí nos quedó esta. Bueno, está bien. Entonces, no sé qué tanta información tenga la suya, pero esta es una presentación que sí no tiene mucha información cada diapositiva. Entonces, aquí tenía el ejemplo, ¿verdad? Pues, si lo hago aquí con un proyecto, después le voy a enseñar de la forma sencilla también. Aquí se va a añadir el archivo. Entonces digo aquí, cargar desde el ordenador. Y de hecho puedo subir las tres partes ahí. Esa es la diferencia del proyecto. Que puedo unir, bueno, por ejemplo, esta que está acá y otra. Solo que le voy a poner aquí un nombre más sencillo. Feta le voy a poner acá. Este. Y suponiendo que la otra parte es este otro archivo que tengo acá, aunque nada tiene que ver con esto, o puedo descargar otro por acá. No sé, podría ser este. Que no sé, es otra cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, estoy en proyecto. Ok, estoy en proyecto. No sé cuánto tiene el otro, pero acá está el otro. Ahí están cargados. Puedo subir todas las partes si es que lo dividí en dos o en tres. Voy a ver ahorita qué es lo que tiene ese otro archivo. Vamos a ver. No lo veo acá. Bueno, en fin. Entonces acá la ventaja en los proyectos es que puedo subir todos estos archivos. Le digo acá, transcribe, perdón, y traduce en un lienzo el archivo fetal.ppt. Aquí en instrucciones yo puedo dar más detalles del prompt, como que traducirlo al español, dirigido a médicos, algo así, no sé, eso podría ser. Transcribe y traduce
al español, puedo utilizar las instrucciones o solo así. Entonces vamos a ver qué resultados me da. Lo que hice fue transcribe, traduce, pero le puse en un lienzo para que yo vaya viendo la traducción y transcripción. Ah, bueno, pero aquí estoy utilizando un modelo de estos que están acá. No me conviene utilizar un modelo de razonador, voy a utilizar el modelo 4O. Ya, entonces otra vez. Transcribe y traduce al español en un lienzo el archivo fetal. Este es más rápido, ¿verdad? Este modelo. Bueno, ahí está. Aquí está haciendo las cosas. Va a llegar un momento donde si ya no me permite hacer más traducción, entonces yo sé que tengo que dividirlo en una unidad más pequeña. ¿Cómo le explico esto? Le vamos a sacar el archivo. El archivo es este que se llama fetal. Ah, aquí está el otro. Vamos a ver hasta dónde llegaba el archivo fetal. El último... Este es el otro. Este llegaba hasta intrauterine fetal death. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿llegó hasta ese punto? No llegó hasta ese punto. Si se dan cuenta... Ah, no, sí llegó hasta ese punto. Es que no tenía tanta información. Llegó hasta ahí. Entonces sí me hizo la traducción. Pero suponiendo... Este sí es más grande. ¿Ah? Tal vez era algo como esto, lo que usted tenía. 54. Vamos a probar ahora. Ahí está. Entonces, recuerden, he subido 2 archivos. Ahora voy a poner acá. Transcribe y traduce al español en un lienzo el otro archivo. Voy a ver qué es lo que me da. Ahora, hacer la traducción en PowerPoint, eso sí ya es un poco más difícil. De que me haga que me genere un PowerPoint traducido, sí es más complicado. O sea, para eso es mejor utilizar un agente de inteligencia artificial. Pero ve acá, pues dice control del dolor, no sé, y conclusión, ya. Uno de los problemas que me da es que a veces deja alguna información sin traducir, ¿verdad? Entonces aquí dice introducción, etapas del parto. Y yo no sé realmente si me tradujo toda la presentación. Esta presentación está muy grande, no creo que esté aquí toda la información. Entonces lo que hizo fue resumir. Pero más o menos así tendría que hacerlo. Ir dividiendo en diferentes partes. Hacer pruebas de cuánto le puede traducir a la vez. Si uno dice, ah, bueno, de un solo me traduce hasta unas 10 diapositivas. Porque va a depender de qué tanta información tiene la diapositiva. Entonces el documento ese de 50 diapositivas lo tendría que dividir de primero en 5 archivos, ¿verdad? Más o menos. Y lo mismo, también usted puede decirle acá mismo, ¿verdad? En el chat GPT, si tengo un archivo en PDF o algo así, o sobre todo en PDF o en PPT, ahí sería mejor en PDF. Tengo una diapositiva en PDF y tiene 50 diapositivas. Perdón, una presentación de 50 diapositivas en PDF. Yo puedo pedirle ahí, divide este archivo en 5 partes. Cada una va a tener 10 diapositivas y cada archivo va a contener solo unas diapositivas. O sea, hay que indicarle pues de que va a tener otras diferentes diapositivas. Y así más o menos, ¿verdad? Entonces ahí sí le va a generar los archivos y se van a descargar. Si uno utiliza una versión que no es de pago, cuesta un poco más que genere los links. Que cuando está utilizando la versión de pago es más fácil que si genere los links. No sé si le respondí a su pregunta.
Al menos no del todo, pero ya tiene una mejor idea de cómo hacerlo. Sí, Lick. Ya capté un poco mejor. Ok. Bueno, igual si quiere lo vemos otro día despacio. Bueno. Bien, les agradezco por su atención, que tengan feliz noche y yo les voy a compartir el link de esta grabación. Gracias por su atención. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.